Un buen día, Mercedes Barrios, la actriz de teatro y doblaje en una importante productora de Caracas, Venezuela, quien además tenía un centro de terapia de renacimiento, decidió dejarlo todo, regalar sus cosas y comprar un ticket de ida a la India, sin reserva, sin itinerario. Dice que esta es la segunda pandemia que le toca vivir. La primera fue en la extravagante época de los años 80, cuando perdió a muchos de sus amigos, compañeros y maestros de teatro a consecuencia del terrible flagelo del SIDA, siendo muchos de ellos aún personas muy jóvenes, al igual que ella. También pierde a su primer esposo, quien fallece en un accidente mientras manejaba su vehículo, regresando de una fiesta a la cual ella no asistió. Fueron demasiados eventos trágicos que la llevaron a hacerse muchas preguntas acerca del sentido de la vida. Alguien le había dicho que la India era el alma de la tierra, y esa frase se le quedó grabada. Así que ese fue el destino que eligió para su búsqueda y su encuentro con Dios. Tras hacer los arreglos, mete su vida en una mochila y compra su pasaje a Nueva Delhi. Un viaje que dura un año. Fueron muchos los lugares dentro de la misma India para luego pasar a Europa y después de un tiempo de reflexión regresar a la India. Hoy veo a aquella misma actriz que conocí con su simpatía y gracia natural, pero que creció de manera exponencial espiritualmente. Transmite serenidad, seguridad, plenitud. Eso que al final del día es lo que realmente es importante. Son 17 años ya viviendo en el Templo Hare Krishna de Los Ángeles, completamente dedicada a su vida espiritual. No tengo nada y lo tengo todo. Fue su frase demoledora mientras conversamos. Disfrutemos entonces la impactante historia y las respuestas necesarias de Chatúrika. Este es el templo Hare Krishna de la ciudad de Los Ángeles. Tenemos aquí el cuadro de Krishna. Estas son pinturas originales. Krishna, este es una escultura de uno de los guardianes de las puertas del cielo. Este es un cuadro de una encarnación de Krishna que se llama el Señor Nrisimha, que representa la furia de Dios y viene a proteger a sus devotos. Este cuadro representa el nacimiento de Krishna y este cuadro representa el Bhagavad Gita, que es como la Biblia de los Hare Krishna. Este es Srila Prabhupada, es el maestro que trajo la conciencia de Krishna, toda esta cultura védica a Occidente. Srila Prabhupada. Y bien amigos, ya me encuentro con nuestra invitada de este episodio de hoy. Antes de comenzar, quisiera comentarles algo bien curioso con respecto a esta entrevista que vamos a tener. Yo la conozco a ella por allá en la década de los 80, cuando era actriz de teatro en mi país, Venezuela, en Caracas. Jamás me pasó por la mente la idea de que ella iba a hacer lo que está haciendo ahora mismo. Y su nombre, Mercedes Barrios, bueno, fue una buena amiga, también una excelente actriz que ya se perfilaba muy bien para aquel momento. Sin embargo, pasó un buen tiempo y de pronto me la conseguí y me lo dijo así sin anestesia. Ahora soy monja. Quiero que le demos la bienvenida hoy a Chatúrika. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Fue una historia impactante que yo sé que a más de uno le impacta y sé que a mucha gente también le pasó lo mismo que a mí, ¿no es cierto? Sí. Me acuerdo cuando estaba en la India y le mandé un email a mi hermana diciéndole, me metí a Hare Krishna, me rapé el coco y ella se quedó así, ¿qué? No. No lo quería aceptar. Ella pensaba que era que te estabas preparando para un personaje, tal vez, que tú sabes, estabas levantando un personaje nuevo. ¿Cómo estás? Bien. Mire, Encantada, gracias por invitarme.
Muchas gracias a ti por concederme esta entrevista y les comento que ella nos está hablando desde el templo Hare Krishna que se cuenta en Los Ángeles, California, donde ya tienes, ¿qué tiempo? ¿Qué tiempo tienes allí en el templo? 17 años. 17 años. Oye, y para llegar a, digamos, se dice fácil, 17 años, pero vamos a retroceder el cassette. Ahí se nos cayó la cédula. Y vamos a hablar de aquella época en que, tú sabes que siempre dicen que cuando la persona se inicia en el camino espiritual, hay algo que los sacude, hay una cosa que les mueve el piso, que de repente dicen, oye, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo fue en tu caso? ¿Qué pasó allí? Mira, en mi caso tiene mucho que ver con lo que está pasando ahora, con lo de la pandemia, porque esta es mi segunda pandemia. Yo estuve en aquella pandemia a finales de los 80 que se llamó el SIDA. Y fue muy duro. Yo me desenvolvía en el ambiente teatral con muchos artistas y por ahí fue que empezó, por los homosexuales. Y bueno, y los homosexuales y todos los que estábamos ahí. Entonces fue muy fuerte ver partir a mis amigos contemporáneos conmigo, a mis profesores, mis maestros. Fue muy impactante. Además que, no sé, fue un encuentro con la muerte muy raro porque se me murió mi primer esposo, se me murió un tío que era muy joven. Fue algo bastante conmovedor que me hizo preguntarme muchas cosas, quién soy, qué hago aquí, o sea, cuál es el sentido de todo esto. Nosotros lo que hacíamos era bonchar y morir, como le decía yo a Héctor. O sea, que de verdad que en aquel momento dije, bueno, me voy a morir, ¿qué hago? ¿De qué se trata todo esto? Y ahí empecé a buscar, ahí empecé a leer. La muerte de mi primer esposo me afectó muchísimo porque yo me sentía muy culpable. Yo sentía que si yo hubiera estado con él en esa fiesta donde él estaba, él no se hubiera ido. ¿Fue una muerte trágica? ¿Fue algo inesperado? Claro, fue un accidente de tránsito porque él estaba borracho. Ok. Y estaba solo manejando, entonces bueno. Pero sí, o sea, ahí empecé a buscarle el sentido a la vida, de qué se trataba todo esto. Empecé a leer libros de autoayuda, libros de espiritualidad, fui al templo de Sai Baba, fui al templo de la Dianética, yo me metí en cuánta cosa había. Terminé, lo que me funcionó más fue el renacimiento, que es una terapia de respiración, y me entrené como renacedora, monté un centro. Eso también fue bastante fuerte porque yo era como apoyo para mucha gente venían a mí a pedirme consejos y yo se los daba y estaba funcionando todo, pero yo seguía con aquella cosa, o sea, de que algo faltaba, incluso yo con la responsabilidad que tenía de la salud mental de la gente que venía a mí, eso me hacía pensar más y buscar más. ¿Y ese viaje a la India fue, cómo sucede? ¿Eso fue decidida a que definitivamente dejabas todo y ya te ibas a la India o fue como un viaje exploratorio? No, señor, eso fue que yo dejaba todo y me iba a la India. Yo me fui a la India con una mochilita en la espalda, yo dejé todo, regalé todas mis cosas, yo me fui y yo de verdad que no sabía, no estaba casada, no tenía hijos, yo me iba así, yo me voy, no sé qué va a pasar. Con mi ticket de ida, sin reserva, sin itinerario, nada. Sí, para ese momento tú hacías doblaje, doblaje de actuación y hacías teatro al mismo tiempo. Más la terapia. Más la terapia, ok. O sea que desocupada no estabas, como se dice, haciendo algo, pero sin embargo tú dices que eso no te satisfacía, en realidad no te llenaba. No me terminaba de responder las preguntas que me surgieron en ese gran encuentro con la muerte. Claro, eso fue lo que te marcó. ¿Y qué pasó cuando llegaste a la India? Bueno, en la India, quiero decir que antes de irme a la India,
me presentó mi amiga Indira, me presentó a Ilan Chester, Claro. que me recomendó ciertas ciudades. Tú sabes que él es Hare Krishna y él me preguntó que si yo iba buscando espiritualidad, yo le dije que sí y me recomendó ciertas ciudades que eran Hare Krishna. Yo no sabía, él no me habló de Krishna, nada, o sea, él me dijo, mira, si estás buscando espiritualidad, vete para estos lugares. Yo no le hice ningún caso, yo no le hice ningún caso. Tú hiciste todo lo contrario. Yo hice todo lo contrario. Yo Okay. llegué a la India, es que la India es como ir a otro planeta, de verdad. Yo llegué a la India y fue dejarme llevar por la corriente, dejarme llevar por el lugar. Y de verdad que... No, y una mujer sola, o sea, una mujer sola en la India no es una cosa fácil, ¿no? Es muy duro porque para ellos la mujer tiene que estar protegida primero por su papá, después por su esposo y después por su hijo. Claro, claro. Entonces, una mujer sola es así como una cosa rara y que hable así como yo que me peleaba con los taxistas y eso es muy raro, muy raro. Tan revelada así como tú no. Sí. Quizás un poco más sumisa, un poco así, tú sabes, un poco más Claro. Y entonces, bueno, recorriste esas ciudades y finalmente llegas al sitio que te recomienda Ilan. Ilan, para los que no lo saben, Ilan Chester es un gran compositor, cantautor venezolano, bueno, excelente. Y por cierto, yo no sabía que era Hare Krishna, me estoy enterando ahora que me estás No echando el cuento. No lo sé, sí sabía que él era muy espiritual, pero no sabía realmente que era Hare Krishna. Eso es algo que me desayuno. De Prabhupada, el maestro que vieron cuando les mostré el templo. Claro, claro. Bueno, entonces, bueno, yo después de muchas vueltas por la India, yo estuve 6 meses viajando sola, me monté en elefantes, me monté en camello, bicicleta, rickshaw, motocicleta, de todo. Finalmente llegué a Brindavan, que fue una de las ciudades que me recomendó Ilan, y allí me sentí segura, me sentí como en casa, era todo muy extraño, a veces me daba hasta miedo. Recuerdo una vez estar frente al templo con una devota italiana y ella me dice, estás asustada, ¿verdad? Y yo sí, y me dice, sí, yo sé, tienes miedo de quedarte ahí adentro. Wow. Y yo, sí. Y en todo este proceso, Chatúrica, que te ha tocado vivir, ¿cuál ha sido o qué ha sido lo más difícil que has tenido que desapegar? Porque quienes llevamos una vida común y corriente, pues tenemos un trabajo, compramos un carro, nos metemos en un crédito, tratamos de arreglar la casita, tú sabes, uno está como que en este mundo cuadradito y buscando vivirlo lo mejor posible. Sin embargo, bueno, tú te vas a otra realidad totalmente diferente, como lo acabas de decir. Otro planeta. ¿Qué fue lo más difícil que tuviste que desapegar y decir, ya, suelto esto? Bueno, no fue realmente muy difícil porque hay muchas cosas que uno tiene que hacer como Hare Krishna, por ejemplo, dejar de comer carne. Ya yo había dejado de comer carne. Dejar de tomar, ya yo había dejado de tomar, ya yo no estaba fumando, ya yo me estaba convirtiendo en rarita. Okay. Entonces cuando llegué a esto, de verdad que no, esas cosas no me atemorizaron. Lo que sí, la vida del ashram, la vida de aquí, bueno, es muy intenso todo. Yo cuando llegué aquí, antes de llegar aquí, yo vivía en mi apartamento sola. Y cuando llego aquí me encuentro con un cuarto que tiene 3 camas y a decirle a la otra persona, mucho gusto, ¿cuál es mi cama? O sea, tener que compartir el cuarto con 2 personas más, tener que compartir el baño con 5 personas más, todas nos levantamos más o menos a la misma hora, muy duro, muy duro. Claro, un proceso realmente. Perder la privacidad. Claro. Eso me costó muchísimo, perder la privacidad. Afortunadamente ahora somos poquitas y cada una tiene su cuarto, gracias a Dios. Ya volvió la privacidad a ti. Bueno, relativamente, okay. Porque igual yo vivo bajo una autoridad que esto no es mío, o sea, este espacio, no, yo no puedo decir que este sea mi espacio, yo no tengo nada y a la vez lo tengo todo.
Porque si tú me preguntas, ¿tienes un sueño? ¿Qué quieres? Yo no, yo siento que tengo todo, materialmente yo tengo todo, yo tengo toda la ropa que quiero, yo estoy feliz. Se dice en la religión Hare Krishna que Dios es una persona. ¿Cómo es eso? Explícame. Me estás haciendo trampa. Una trampita. Mira, por toda esa formación de la que yo vengo, que te decía del Renacimiento, todos esos estudios que yo hice antes, de eso que llaman la New Age, la nueva era, se veía a Dios como una energía, una luz, el universo. Entonces es muy difícil tener una relación amorosa con el universo. Es muy difícil. Dios, esa inteligencia, ese ingeniero que ha creado todo esto, yo a veces voy al mercado de las flores y veo la variedad de flores que hay y yo digo, pero es que este señor es muy creativo. Veo los pájaros, la variedad de pájaros, de colores, o sea, es impresionante la inteligencia que está detrás de todo esto. Tiene que ser una persona. Y aquí he aprendido que es una persona con la que, sobre todo lo sentí mucho en la India. Yo sentí a Dios cortejándome, de verdad. ¿Cómo es un día cualquiera en la vida de Chatúrica? Bueno, mira, yo me levanto a las 2 de la mañana. No todos los Hare Krishna se levantan a esa hora. A mí me Primero que encanta el levantar. gallo. Primero que el gallo. Primero que el gallo. Diríamos en Venezuela. Ok. Soy muy lenta. A esa hora es la hora en la que yo no estoy apurada. Okay. Entonces, me tomo una hora en salir. A las 3 de la mañana me salgo al templo, hago una meditación, que nosotros hacemos meditación con mantras. Eso me toma 2 horas, mi meditación con mantras. Perdón, Okay. luego tenemos lo que es nuestra primera misa, que es a las 4:30 de la mañana. A esa hora sí que se levantan los demás. Y de allí los demás hacen la meditación con mantras y luego tenemos otra misa y clases. Todos los días tenemos clases acerca de nuestras escrituras. Luego viene el desayuno y después cada quien se va a hacer su servicio. Normalmente yo trabajo en la tienda del templo, que es una tienda hermosísima. Y bueno, después de allí ya el tiempo para leer, todos leemos, estudiamos, hacemos talleres. Yo estoy haciendo un curso por internet acerca de las escrituras. De verdad que no hay tiempo para aburrirse. Todos los días son diferentes. Ahorita con la pandemia la tienda del templo está cerrada y Sí. yo estoy haciendo trabajo más en el altar. Y es fascinante todo lo que estoy aprendiendo. Es otro mundo, un mundo nuevo que yo no conocía dentro del mismo templo. Hay una pregunta, Chatúrica, que yo creo que toda persona en su vida debe haberse hecho. ¿A qué vine yo a este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Y es cuando entonces hablamos de ese propósito en la vida. ¿Qué es lo que realmente vinimos a hacer? ¿Cuál es el propósito de la vida para Chatúrica? Bueno, mira, todos queremos amor. Eso es como una verdad absoluta. Todo el mundo quiere amar y ser amado. ¿Cómo demostramos el amor? Haciendo servicio. O sea, el amor más incondicional creo que hay en este mundo es el de la madre. ¿Y qué hace la madre? La madre sirve a sus hijos de una manera incondicional. Ya cuando no tenemos a la madre que estamos buscando ese amor de pareja quizás, todo se vuelve más complicado. O sea, hay más estadística de divorcio que de matrimonios que tienen 50 años de casado, ¿verdad? Claro. Entonces yo creo que hay que buscar ese amor que sea más duradero. O sea, el propósito de mi vida en este momento es el amor por Dios, el servir a Dios. Y eso es.
servicio a Dios, tener una relación personal con Dios y servirlo. Y te digo que lo experimento mucho, que siento esa reciprocidad con Dios y que me reafirma todo el tiempo el propósito de mi vida. No solo mi relación personal con Dios, sino el amor que se refleja a través del prójimo, ¿no? O sea, el compartir ese amor con el prójimo. Como que, o sea, eso es un común en todas las religiones, ¿no? Yo creo. Dar amor y recibir amor. Y qué bueno que mencionas ese punto que tiene que ver con el prójimo, precisamente, porque en la región católica, cristiana, normalmente nos hablan de que uno de los mandamientos es amarás al prójimo como amarte a ti mismo. Sí. Para Chatúrica, específicamente, ¿cómo logras tú transmitir y demostrar y hacer palpable ese amor hacia el prójimo? ¿Cómo lo manejas? Bueno, estamos para servirnos. Aquí en el templo estamos prestando un servicio todo el tiempo. Nos servimos los unos a los otros y servimos a Krishna como persona también. Pero también dicen que Krishna es más feliz cuando sirves a su devoto que cuando lo sirves a él mismo. O sea, Dios está más complacido cuando uno sirve al prójimo que cuando lo sirve a él mismo. Entonces, todo lo que uno haga, en todo lo que uno haga por el otro, por el compañero, lo está haciendo por el mismo Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Así, servicio al compañero. ¿Cuál es la manera práctica? Bueno, nosotros tenemos estas, como en las escrituras se dice, estos intercambios amorosos entre devotos, que son dar prasadam, que es nuestra comida, y recibir prasadam, dar regalos, recibir regalos, revelar la mente en confidencia. O sea, todos esos son intercambios amorosos que se tienen con los otros devotos. Aquella persona que no, bien sea porque no la conoce o porque no ha tenido un acercamiento con el templo donde tú te encuentras, que va caminando y lo ve, esa persona está en la libertad, es bien recibida si entra al templo. ¿Cómo reciben ustedes a una persona que por primera vez pisa el templo donde tú te encuentras? Le regalamos comida, le regalamos libros, le hacemos que pase, le enseñamos todo, le damos un tour por el templo. Ahora, yo me imagino que ser monja en un templo Hare Krishna no debe ser nada fácil. Tiene que haber algo que lo hace bien difícil, tal vez. Bueno, ya te comenté lo que fue más difícil cuando llegué. Ahora te comento lo que es más difícil, que tiene un poco que ver con el propósito de mi vida, y es ayudar a quien no quiere ser ayudado. Una vez yo estaba con un maestro de rebirthing, de renacimiento, y le hicieron esa pregunta: ¿qué es lo más difícil para un renacedor? ¿Qué es lo más difícil para un maestro? Y es ayudar a quien no quiere ser ayudado. Mucha gente está en una ilusión de felicidad y no se dan cuenta de las muchas miserias que tiene este mundo. O sea, la gente es como una de las mayores ilusiones es que uno cree que no se va a morir. Uno cree que eso le pasa al otro y no a uno. Y nos vamos a morir. Esa es una verdad absoluta también. Esa es una verdad absoluta. Todos nos estamos poniendo viejos, nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. Y otra de las creencias es que no hay vida después de la muerte. Y hay estudios científicos, o sea, el que busca encuentra, esos estudios que demuestran que la reencarnación es un hecho. Eso quiere decir que al dejar este cuerpo, así como nosotros en este mismo cuerpo cambiamos de cuerpos, o sea, porque tú una vez fuiste un feto, una vez fuiste un niño de 10 años, ya van 2 cuerpos,
luego fuiste adulto y, ¿sabes? Y cuando dentro de 20 años vas a tener otro cuerpo totalmente diferente al que tienes ahorita. Asimismo, después que morimos, retomamos, dependiendo de nuestras actividades piadosas, por supuesto, venimos aquí otra vez. Entonces, explicarle eso a la gente para que no sigan repitiendo ese ciclo, porque la conciencia que uno tiene cuando muere es la que determina el destino del alma. Okay. Es como, si no aprendes esta lección, repites. Sí. Entonces, por lo menos esta religión, lo que llamamos conciencia de Krishna, conciencia de Dios, es todo acerca de tener esa conciencia en el momento de la muerte. ¿A dónde quiero ir en el momento de la muerte? ¿Quiero regresar aquí? No. Quiero evolucionar, ir de vuelta a Dios, de vuelta a ese amor que es eterno y que es verdadero. Entonces eso es lo más difícil, compartir primero la felicidad que es encontrar las respuestas al sentido de la vida, encontrar a Dios, saber que uno tiene un destino mejor. Entonces, eso es lo más difícil, tratar de explicar, buscar la manera de decir eso. Si la persona está en la negación, es difícil. Eso, hay una verdad absoluta y es que vamos a morir tarde o temprano. Mira, yo creo que en las escuelas deberían enseñarlo a uno a prepararse para la muerte, porque es que le enseñan a uno tantas cosas para la vida, pero la muerte nos va a venir a todos y nadie nos enseña cómo prepararnos para la muerte. Es ahí el detalle, sí, es así. Nadie nos enseña eso y todos nos vamos a morir, todos nos vamos a morir. Entonces, ¿cómo prepararnos para la muerte? ¿Qué conciencia debemos tener al momento de morir? El alma es eterna, el alma no va a morir. ¿A dónde va esa alma? ¿A dónde queremos ir después de la muerte? Hay diferentes tipos de ofrendas, además de que sé que preparan comidas y todo lo demás. ¿Cuáles serían esos tipos de ofrendas que se ofrecen? Primero ofrecemos el corazón. Esa es la primera ofrenda. Okay. El corazón, la entrega. A nivel de servicio, a nivel práctico, como estábamos hablando antes, sí, hay ofrendas. Nosotros hacemos guirnaldas todos los días para las deidades. Cuando hay festivales, cuando hay fiestas, se les hacen trajes nuevos a las deidades que se cosen aquí en el templo. Se les ofrece comida 7 veces al día, o sea, 7 veces al día se cocina para Krishna. Se les ofrece donaciones de dinero. Hay gente que no puede venir a hacer esos servicios y ofrecen el dinero, que es tiempo, es energía de tiempo, del tiempo que esa persona se tomó para ganarse ese dinero. Entonces es una manera también de ofrecer servicio. Eso, se ofrece la vida para luego. Lo que te decía antes también, de acuerdo a las actividades piadosas que uno tenga, el alma va evolucionando y entonces puedes reencarnar y tener un mejor nacimiento la próxima vez. Un nacimiento un poquito más evolucionado, nacer en una mejor familia. Claro. Pero la idea de la evolución es eso, no regresar aquí. Este es un lugar en el que se sufre, pero se goza, pero se vuelve a sufrir, se vuelve a sufrir y se vuelve a sufrir, porque cuando nacemos duele. Sí. Luego estamos envejeciendo y la vejez puede ser muy miserable, de verdad. Yo estoy viendo el caso de mi papá así en carne propia y es muy fuerte. Y luego morimos. Más todo lo que hay en el interín, que sí, preocupado ahorita por la pandemia, toda la gente que ha perdido sus negocios, que si viene un huracán, que si te pica un zancudo y te da una enfermedad gravísima. Hay muchas miserias en este lugar. Entonces, la idea es irse, la idea es evolucionar e ir a otro lugar, no repetir.
¿Qué pasó con Mercedes Barrio, la actriz? ¿Tú la tienes por ahí guardada o la borraste? La tienes enfrente. Oh, Estaba guardada, pero ahora estoy empezando a hacer videos en Instagram. Por favor, quiero que invites a tu público a mis videos. por Sí, supuesto, sí. un programa que se llama Por este canal y estoy hablando de espiritualidad, estoy describiendo cómo es la vida de templo, me estoy divirtiendo mucho, es algo creativo que me gusta y eso estoy compartiendo mi parte de actriz con mi parte de devota y me encanta. Estoy muy feliz y espero transmitirles esa felicidad a ustedes también. Bueno, entonces aprovechemos la oportunidad y vamos a invitar a todas a esas personas que están viendo este episodio a que te sigan en tus cuentas. A ver, danos entonces cuáles son tus cuentas de redes sociales para que te puedan seguir y ver tus programas. Ok, en YouTube por este canal. Ok. Y en Instagram, Saki Chatúrica. Tú se lo puedes escribir para que ellos, Sí, eso lo porque van a ver ustedes escrito allí sí, por favor. exactamente para que no se pierdan. Ya yo he visto, hoy por cierto, este mismo día que estamos grabando la entrevista, hubo una entrevista más temprano con una profesora de Carolina del Norte. Muy interesante el tema, lo van a ver, todo eso queda allí. Y bueno, si quieres repítelo para que lo tengan bien claro. En ¿Cuáles YouTube puedes son? buscar por este canal, Sí, así se llama el programa, por este canal. Y en Instagram, Saki Chatúrica saque o chato. Chatúrica. Ok, vale, muy bien. Algo que le quisieras decir, tal vez en menos de 10 palabras, si alguien te dijera, ¿cómo hago para iniciarme en el mundo de Hare Krishna? ¿Qué le dirías en menos de 10 palabras? Tú no eres ese cuerpo perecedero, tú eres esa alma espiritual que habita ese cuerpo. Cuídala. Wow. 10 palabras bien fuertes. Muy bien. Mira, bueno, yo quiero agradecerte muchísimo por haberme dado un pedacito de tu tiempo, por habernos trasladado al templo. Un abrazo grande, muchas gracias. Y Gracias a bueno, ti, Víctor. Otro abrazo para ti. sigue Gracias. adelante y fue un placer y un gustazo hablar contigo. Ok. Bueno, amigos, y nos vemos entonces en un próximo episodio de Respuestas Necesarias. See you soon. Bye.